¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Es un placer tener el día de hoy al gran colega y amigo Milton Velázquez Díaz acompañándonos. Es un gusto también ver que tenemos personas de Perú, de México, de Venezuela, de Mendoza, Argentina, de muchas partes de Ecuador. Y es muy importante porque el tema que vamos a tratar hoy sin duda es un tema de relevancia para toda América Latina, ¿no? El día de hoy tenemos un ponente con las máximas credenciales posibles. Además de ser un muy buen amigo mío, Milton Velázquez también es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires. Milton también es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis sobresaliente sobre el control administrativo de la jurisdicción. Tiene experiencia como abogado litigante, como profesor universitario, como juez en materia civil, entre otras muchas profesiones que ha ejercido Milton, pero además actualmente se desempeña como asesor de despacho en la Corte Constitucional de Ecuador, con lo cual tenemos aquí una persona con las máximas credenciales para hablar sobre este tema tan complejo y tan relevante al día de hoy, los retos de la independencia judicial en América Latina. Solo para los que son nuevos, voy a explicar muy rápidamente cómo se maneja el foro. Milton va a hablar alrededor de unos 40 minutos y durante su exposición, en caso de que tengan dudas o comentarios, hay un botón para formular preguntas por escrito. Pueden formular todas las que quieran por este medio y al final de la exposición de Milton yo las iré planteando una a una. De esa forma, hay más posibilidades de que Milton pueda atender todas sus preguntas y observaciones. Sin más preámbulo, muchas gracias por estar aquí, Milton. Qué gusto verte. Te envío un fuerte abrazo hasta Guayaquil y la palabra es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias a Andrés por esta invitación. También quisiera agradecer, pues, desde luego a esta iniciativa de Cátedra Cervantes Legal para hablar de algunos temas que pueden ser interesantes a nivel latinoamericano sobre derecho constitucional y materias correlacionadas. Bueno, en primer lugar, decir que no me encuentro en Guayaquil, me encuentro en Quito, en la capital de los ecuatorianos, y mando un saludo a toda la gente a toda la audiencia. Me alegra que haya gente de otras partes de Latinoamérica, porque justamente como había dicho un poco Andrés, el tema que nos trae en este momento es un tema definitivamente de relevancia a nivel de la región. Y para esto yo quisiera empezar mostrándoles, una serie de gráficos que reflejan esta problemática con relación a la justicia en nuestro medio. Ahora, solamente comparto. A ver, un momento, por favor. Bueno, pues espero puedan ver la diapositiva. Vamos ahora a hacer una visión sobre los retos de la independencia judicial en el Ecuador. En América Latina. Y en primer lugar, para poder hablar sobre los retos o las cosas que tiene que enfrentar la región en materia de independencia judicial, pues es necesario comentar un poco en qué estado nos encontramos. Y para esto es bastante útil una serie de gráficos y de informes internacionales con respecto a la materia. ¿Cuál es el estado actual en Latinoamérica con relación a la independencia judicial? Y vamos a empezar con este punto. Por ejemplo, esto es un cuadro hecho a base del informe de año pasado, 2019, del Foro Económico Mundial. Y en el informe, uno de los parámetros que se utiliza para establecer el desarrollo de las naciones es justamente pues la idea de la independencia judicial, y en su metodología se plantean esta siguiente pregunta. ¿Es el poder judicial de su país libre de influencias del gobierno, particulares o compañías? Entonces, una forma de medir la independencia judicial, ya veremos en este punto, y si ustedes se fijan en el mapa,
Se encuentran algunos países con un color azul muy fuerte, que se refiere pues a altos índices de libertad de influencias. Y otros países no, con un color tenue, más bien un color grisáceo o celeste, celeste pálido. De hecho, la gran mayoría de países de la región, desde México hasta Argentina, se encuentran con ese color pálido grisáceo. Apenas destacan, lógicamente, pues para comparación en las Américas, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile y un poco Costa Rica. Pero la generalidad de los países de nuestra región pues tienen bajos índices de percepción de libertad de influencias. Y esto incluso hasta podríamos ponerlos en una especie de ranking, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, esta es una paleta de colores en la que nos muestra si el poder judicial de su país se encuentra libre de influencias. Y vemos que en los que están arriba en el ranking, pues tenemos a Uruguay, en segundo lugar en la región, según el Foro Económico Mundial, después de Canadá, pero antes de los Estados Unidos. En un siguiente lugar tenemos a Chile, en un siguiente lugar a Costa Rica, pero con bastante diferencia el resto de países de la región. Ni hablar de los últimos puestos, donde tenemos a Ecuador, a Panamá, a Haití, a Paraguay, a Nicaragua, a Bolivia, y en el último lugar, lamentablemente, a Venezuela. Si bien es cierto que ustedes si comparan los informes del Foro Económico Mundial de hace varios países, algún tiempo, con los de acá de hace algunos años, podrá haber variado un poco el posicionamiento de este grupo de naciones. Sin embargo, en general no ha variado demasiado en números. Puede ser que alguien que estaba en el puesto 15 ahora esté en el 16, o alguien retrocedió al 14, pero se han mantenido bajos índices de percepción. El índice que maneja el Foro Económico Mundial llega hasta el número 7. El máximo a nivel mundial, según este informe, es Finlandia. Y nosotros, la gran mayoría de los países latinoamericanos, apenas pueden cruzar el parámetro número 3. Esto nos demuestra, pues, desde luego, que la percepción ciudadana es realmente compleja. Y si queremos ver un poco más sobre la percepción de confianza en el poder jurisdiccional, podemos ver otros indicadores, como por ejemplo el Latinobarómetro. Este es el Latinobarómetro del año 2018, todavía no está publicado el del año 2019. Esperemos que lo publiquen en estas semanas. Pero en todo caso, el nivel de confianza en las instituciones muestra al Poder Judicial bastante más abajo de otras instituciones, como por ejemplo la Iglesia o las Fuerzas Armadas. Es más, la policía y la institución electoral reflejan mayor confianza a nivel latinoamericano que el Poder Judicial. El Poder Judicial solamente supera al gobierno y a la legislatura, pero no lo supera por mucho. Ahora podemos ver un poco de la evolución de esta percepción de confianza. Fíjense en este cuadro con respecto a la percepción de confianza en el Latinobarómetro. En este cuadro se muestra, por ejemplo, cómo ha sido la tendencia, ¿no? La tendencia ha bajado muchísimo en el año 2003, ha subido, pero ahora estamos en una tendencia a la baja. En los últimos años acá, desde el año 2011 ha bajado de 30 puntos a 26, a 25, a 24 y seguimos bajando. Es decir, la confianza en el Poder Judicial pasa el tiempo pese a las inversiones estatales, pasa el tiempo y sigue disminuyendo. Y desde luego, pues podemos ver que hay países con alto índice de percepción de confianza, como Costa Rica, e índices de percepción de confianza bajísima, como El Salvador. La media latinoamericana es bastante baja, como hemos dicho, 24, donde se encuentran, por ejemplo, países como Paraguay o como Argentina. Y muchos de los países se encuentran abajo de la media latinoamericana, además. Entonces, ¿qué puede ser que provoque esta desconfianza? Y ojo que esto es importante, un detalle trascendental para conocer el éxito de los sistemas jurisdiccionales es la confianza que los ciudadanos tengan en él. Y la confianza puede ser un poco engañosa, por así decirlo, porque la confianza ciudadana se forma tanto por justiciables, es decir, por personas que han tenido contacto con el sistema, como por no justiciables, y por personas que potencialmente podrían tener algún problema jurisdiccional, pero que no han participado hasta ahora de una contienda en conflicto en los tribunales. Entonces,
Tanto la opinión de los unos como de los otros forma esta idea de confianza. Es lo que nos lleva a que la confianza en el Poder Judicial viene tanto de un contacto directo con el aparato de justicia como de una serie de contactos indirectos, entre ellos opinión pública, mediática y política. Y ya comentaremos un poco más de esto. Esta desconfianza entre muchos de los factores ha sido atribuible a la corrupción. Y la corrupción, que es un tema considerado desde siempre en los latinobarómetros del 95 para acá como de los temas trascendentales en la discusión en los países latinoamericanos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos aquí la idea de cómo usted percibe la percepción de los agentes de justicia, jueces y magistrados. Y según este informe, existe un alto índice que considera que algunos son corruptos y un índice también muy alto que considera que todos son corruptos. Apenas otro índice menor. Entonces, este es un problema fuerte. La percepción de corrupción a nivel latinoamericano de la justicia es bastante fuerte. Comparable con la del presidente, comparable con la de los parlamentarios. Un poquito menor, pero igual es muy cercana en puntos. Y esto pues representa un montón de inconvenientes. Existen otros índices, por ejemplo el World Justice Project que maneja la fundación de Bill y Melinda Gates, y en ellos se menciona cuáles son los principales problemas que aquejan la justicia criminal y la justicia civil. Cuando hablan de justicia criminal se menciona pues lógicamente el manejo de las audiencias, la relación con la policía judicial u otros organismos de investigación, con los investigadores, ministerios públicos, fiscalías y la independencia judicial. En el asunto civil se habla de temas como, por ejemplo, el manejo de la oralidad, problemas para la ejecución de las sentencias, la lentitud de los procesos e independencia judicial. Entonces, el tema es trascendental en las agendas de cambio en la percepción ciudadana y en la prestación del servicio. Entonces, solamente como para ver un latinobarómetro de hace 2 años, el latinobarómetro de la corrupción de Latinoamérica del 2017, vemos que la corrupción que se le atribuye a los tribunales de justicia es bastante grande, comparable o idéntica con la del Congreso Nacional o con la de los parlamentarios, y solamente superados por 1/10 por la corrupción del gobierno o del ejecutivo. Es decir, la percepción de corrupción en los tribunales es inmensa. Esto va en detrimento de la confianza y en detrimento de los índices de independencia judicial. Bueno, señores, seguramente ustedes han de decir que yo les estoy mostrando números que ustedes conocen perfectamente, y es cierto, más allá de que ustedes no sepan estos detalles, todos en nuestros países podemos llegar a la conclusión de sentir a la justicia no confiable, poco proba o corrupta en algunos casos. Pero para esto tenemos que ver un poco en cómo se estructura nuestra justicia y entender a partir de ahí cuáles son estos retos alrededor de nuestras estructuras judiciales. Y aquí viene la pregunta, ¿qué necesita el sector justicia para lograr generar confianza, para lograr luchar contra esos índices de corrupción, para lograr mejorar en la percepción de calidad del servicio? ¿Qué necesita nuestro sector justicia? Y al hablar de sector justicia no solamente nos tenemos que centrar, aunque principalmente en jueces y magistrados. Desde luego el sector justicia, el servicio judicial, compone una serie de órganos adicionales que dependerá de la estructura de cada país. Pero lo que sí es cierto es que el juez y el magistrado, pese a no ser el único actor o el único rol dentro de la prestación del servicio, es un rol fundamental. A continuación haremos una pequeña visión con respecto a cuestiones relevantes con relación a lo que necesita el sector. Y desde luego, la justicia se tiene que enfrentar a muchas cosas. Esto es una visión gráfica muy ecuatoriana, por cierto, de cómo un poder de turno puede enfrentarse a esta justicia. Y desde luego, pero no solamente hablemos de poderes políticos, también pueden existir poderes económicos, poderes mediáticos, que van a enfrentar a esta justicia. Y justamente a partir de esa idea viene la primera necesidad del sector justicia, que es la independencia judicial. Independencia judicial se le ha llamado a un montón de conceptos
con un montón de criterios, e incluso se ha tratado de equiparar la independencia judicial con las garantías de esta independencia, lo cual podría ser una comparación como que yo compare el movimiento con el músculo. El músculo es la herramienta para lograr el movimiento. Y queremos tratar de llegar a una concepción medianamente o universalmente aceptada de independencia judicial. Este cuadro que les muestro aquí es un cuadro de un paper viejo, de hecho, de Sebastián Linares, un profesor argentino, que hace una visión a manera de ejemplo de cómo debe comprenderse la independencia judicial dentro de una dimensión negativa y dentro de una dimensión positiva. La independencia judicial es un concepto, entonces, relacional. ¿Y a qué nos referimos con relacional? Está armado en vínculos. Habrán vínculos positivos, vínculos indispensables para que exista independencia judicial, y habrán vínculos negativos, vínculos que deben romperse si existen, o que deben procurar que nunca se den para lograr la independencia judicial. Y básicamente esta idea de vínculos unidos y vínculos desatados es lo que conforma el concepto. La independencia judicial en el fondo es una dependencia, pero dependencia del juez únicamente ¿a qué? Únicamente a las fuentes de derecho y a los hechos probados debidamente en el proceso. Pero existe otra serie de influencias que van a tratar de incidir en el juez y en la decisión, desde luego, que deben procurarse, o se debe procurar su ruptura. Justamente por eso en el cuadro se refleja como un vínculo cortado. Sean vínculos indebidos con las partes, sean vínculos con el gobierno, con el poder ejecutivo, con la legislatura, con medios de comunicación, con poderes económicos, con poderes sociales, etcétera, etcétera, organizaciones no gubernamentales y mucho más. Muchas de las garantías que se diseñan para proteger la independencia judicial van relacionadas a romper los vínculos. Por ejemplo, garantías de tipo económico. Los jueces en Latinoamérica tienen que ganar, pues, un monto lo suficientemente razonable en razón de su cargo para no verse tentados ante el poder económico. Garantías de tipo político. En muchos países se prohíbe o existen restricciones a ejercer actividades de tipo político partidista antes o durante el cargo jurisdiccional. No es una regla general. De hecho, un informe reciente del relator García Sayán, del relator de Independencia de Naciones Unidas, muestra pues que existen bastantes posturas al respecto. Pero son fórmulas o herramientas para lograr la ruptura de este vínculo. Del mismo modo, otro grupo de garantías están destinadas más bien a lograr esa dimensión positiva, es decir, mantener el vínculo legítimo entre las fuentes del derecho y los hechos. Entre ellos podemos tener la legislación procesal que propenda a una mayor, por así decirlo, a una mayor inmediación, o tal vez una estructura de carrera jurisdiccional que tenga una capacitación constante que haga que los jueces que pertenecen a ella, pues, tengan acceso y tengan mayor discernimiento de las fuentes de derecho, es decir, de la herramienta que utilizan para resolver. Es decir, la independencia judicial tiene estos dos fines concretos que la componen como concepto: vínculos positivos y vínculos negativos, y anexo a eso se encuentran una serie de garantías para lograr lo uno o lo otro. Por ello es que no podemos confundir las garantías con lo que se quiere de la independencia judicial. Las garantías son un medio. En cambio, lograr esta ruptura de vínculos negativos es, desde luego, un fin. Pero otros detalles de la independencia judicial, el primero es que es instrumental. La independencia judicial no es un fin en sí mismo. La independencia judicial es un medio para lograr ¿qué? Para lograr, desde luego, una mejor prestación del servicio de justicia. Es un criterio importantísimo de calidad del servicio, pero no es el único. Existen muchísimos criterios adicionales, aparte de la independencia de los jueces. Segundo, el concepto además es relativo. ¿Y a qué nos referimos relativo? Que se refiere, sobre todo en la concepción del juez latinoamericano, un juez que a la vez es funcionario público,
en un sentido estricto que ya comentaremos, que no se refiere a todo tipo de actuación del juez. El juez no se vuelve un superhombre con la independencia judicial. La independencia judicial radica únicamente en lo relacionado a la adjudication, es decir, a la resolución de conflictos. Y finalmente, esto implica que no es un privilegio de los jueces. Es de hecho un derecho de los ciudadanos y también un derecho de los jueces, pero no al punto de llegar a ser un privilegio. ¿Y por qué decimos que también es un derecho de los jueces? Viendo últimamente las tendencias latinoamericanas y europeas con relación a independencia judicial. Casos como de la Corte Interamericana, solo por mencionar Sala Primera de lo Contencioso Administrativo contra Venezuela, Chocrón Chocrón, o Tribunal Constitucional contra el Perú. En Ecuador han existido pues Camba Campos y Quintana Cuello contra Ecuador, etcétera, etcétera. Han dado apuntes, bueno, Norín Catrimán en menor medida, han dado apuntes a que hay una tendencia, con todo eso se ve una tendencia que es muy clara en Camba Campos y Quintana Cuello contra Ecuador, de que si bien es cierto que la independencia judicial no es un privilegio, sí es un derecho de los jueces para poder presentar o para poder prestar mejor su servicio. Pero bueno, tenemos en primer plano esta idea de la independencia. Por otro lado, pues la idea de la imparcialidad. La imparcialidad, pues la idea general de que yo lo haga sin amor y sin odio, que yo resuelva desprovisto de inclinaciones personales hacia unos o hacia otros al momento de resolver como juez. Pero en esto hay que tener algo muy en cuenta, nadie es un libro en blanco. Y por lo tanto, las personas tienen preconcepciones, prejuicios. Lo importante es que los prejuicios no superen la objetividad. Y esto es un caso bastante importante en Norín Catrimán contra Chile. Justamente se menciona una serie de prejuicios utilizados por los jueces para resolver con relación a la comunidad, a unos miembros de la comunidad mapuche. Y revisa, pues justamente, lograr este equilibrio en la imparcialidad. La experiencia del juez sirve para resolver, pero desde luego debe mantener la suficiente objetividad con las personas y con el caso. Y es por eso que la jurisprudencia europea, principalmente, me parece, Tiersac contra Suiza, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Perote Pellón contra España, del Tribunal Europeo, son sentencias leading cases. Ya mencionaron la idea de una aproximación subjetiva y de una aproximación objetiva a la imparcialidad judicial. Desde la subjetiva, lo que se busca es que el juez no exteriorice su pensamiento antes de tiempo. Y por lo tanto, todos sabríamos cómo piensa el juez y cómo podría resolverse el caso, para dónde se va a inclinar la balanza. Y una aproximación objetiva está relacionado con que, pese a que el juez no haya exteriorizado su pensamiento, no existan dudas razonables de que podría estar inclinado hacia un lado, previo a resolver. Y para esto existen una serie de estructuras, como por ejemplo lo que se mencionan como causales de excusa o de recusación, causales de abstención, una serie de causales relacionadas con incompatibilidades del juez para actividades generales. Esto va variando en cada país, pero todos tienen alguna manera de poder lograr enfrentar esta aproximación objetiva a través de la visión de un observador razonable. Este concepto jurídico indeterminado del observador razonable es que, si visto desde la mirada de un tercero, puede verse que un juez podría tener una excesiva preferencia por una postura del caso o por una parte, debe ese juez alejarse porque estaría contrario a esa aproximación objetiva que hemos comentado brevísimamente. Una forma de reflejar ambos podría ser esto, ¿no? Este cuadro. La imparcialidad judicial se encuentra acá, donde tenemos a la decisión, que únicamente puede estar influenciada por las reglas de derecho, no influenciada ni por lo que piensa el juez como persona, ni por las consideraciones personales de cada parte, y tampoco influenciado fuera del expediente por una serie de actores, como por ejemplo el poder público, el gobierno, la legislatura, los medios de comunicación, las ONGs, etc. Entonces es una manera de ver la interacción entre independencia e imparcialidad.
Finalmente, lo que es necesario en nuestro medio también es el accountability judicial, es decir, la rendición de cuentas que incluye la responsabilidad. Existe una serie de dimensiones, ¿no? Que yo pueda hacer preguntas, que yo tenga el deber de responderlas, como que el juez tenga, o la función judicial como servicio, el deber de responder esas preguntas, y además de ser censurable por ciertas decisiones. Todo esto es un concepto bastante grande que incluye lo que a nivel latinoamericano entendemos como responsabilidad. Y desde luego les pongo esta moneda de 1 centavo de los Estados Unidos de América, porque la independencia es para un lado, la responsabilidad es para el otro, la otra cara de la moneda. Y en esto hay alguna serie de criterios contrapuestos. Por ejemplo, la ex relatora de independencia de jueces ha visto que de manera internacional existen más garantías creadas para independencia que para accountability. No obstante, una visión contraria o concreta a las democracias en desarrollo ha sido la presentada por el magistrado Lesmes. Me parece que si no es presidente todavía, pudo haber sido presidente hasta hace poco del Tribunal Supremo Español, que indica que en las democracias en desarrollo más bien es al revés. Se discute más dar garantías de independencia sobre las ya existentes garantías de responsabilidad. Y ojo con este punto, porque justamente la idea de que existan más garantías para responsabilidad que para independencia es el tema tocante, o uno de los temas fuertes a nivel latinoamericano. Es lo necesario para lograr una responsabilidad judicial proba. La idea es que existe un órgano supervisor, en esto la relatora Gabriela Naul, la ex relatora, ha mencionado pues, que deba tener una serie de tareas como el nombramiento, como la disciplina de los jueces, que esté conformado con una conformación preferentemente plural, pero que incluya jueces y que no tenga una representación política dentro de la estructura del órgano controlador, que puede ser un consejo de la judicatura, de la magistratura, superior de la judicatura, pueden variar los nombres. Pero ojo, esto es importante, ¿por qué? Porque lo que dice hace poco el relator García Sayán, en un informe de hace 2 años, o de hace 1 año me parece, que sí, pese a que esto podría ser medianamente deseable, existen una serie de conformaciones distintas y una serie de modelos a nivel mundial y regional, que también tienen una explicación lógica y coherente, como conversaremos más adelante. Ahora, una vez que hemos visto lo que necesita el juez latinoamericano, ¿cómo es el juez latinoamericano? El juez latinoamericano básicamente es un juez que pertenece a uno de los 2 modelos de magistraturas reconocidos a nivel global. Existen básicamente 2 modelos de magistraturas. Y estos modelos nacen en una serie de lecturas, una serie de investigaciones de derecho comparado, cotejando el derecho continental con el derecho anglosajón, con el common law. Autores como John Merriman llegaron a la conclusión de que justamente los picos entre unos y otros estaban en su estructura judicial. Y dentro de esa estructura judicial pues tenemos 2 modelos contrapuestos, modelos ideales, y todos los países del mundo están dentro de este continuum. Es decir, estarán más cercanos a un modelo o más cercanos a otro, pero difícilmente podríamos ver 2 modelos o 2 países con el modelo totalmente puro. Más aún, tomando en consideración que la tendencia tanto entre el common law y el civil law va hacia pequeños acercamientos. Pero, ¿a qué nos referimos con el modelo profesional? Y con el modelo profesional nos referimos a unos jueces generalmente del common law, por eso he puesto a la bandera de Inglaterra como emblema, generalmente del common law, que son elegidos a través de un criterio. El prestigio. Jueces son abogados prestigiosos que después de una larga carrera jurídica son elegidos para ser jueces. O profesores universitarios prestigiosos, como pasa mucho en Estados Unidos, que después de tener una larga carrera docente, son elegidos para ser jueces. Es decir, necesitan calle y mucho currículo para llegar a la magistratura. Por lo tanto, los métodos de verificación de este prestigio son muchas veces métodos de tipo político.
Ejemplo de ello es que en Estados Unidos pues tenemos tanto elecciones de jueces estaduales, lo que se llama la partisan election, non-partisan elections, el plan Missouri, y además jueces elegidos por el Parlamento, por el presidente en asociación de una Cámara. También pasa esto en Argentina. En cambio, en el modelo burocrático, y por cierto en Bolivia también hay una elección de jueces de altas cortes, el modelo burocrático es un modelo más del derecho continental. Hemos puesto como emblema Francia. En el modelo burocrático, el elemento trascendental no es la experiencia o el prestigio, sino la formación y el conocimiento. Lo que algún autor de derecho procesal anglosajón dijo es, se equipara la fórmula de escoger a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, para escoger a los jueces. De tal suerte que para la selección de los jueces se buscará métodos que determinen su formación, concursos de méritos y oposición, oposiciones, el nombre que tengan en cada país. Pero, en todo caso, a través de este modelo burocrático, lo que se busca es más la formación y el conocimiento que el prestigio. Esto puede dar incluso algo totalmente contrario que en la otra orilla, que jueces muy jóvenes ingresen a las estructuras judiciales, como pasa, por ejemplo, en Italia, en Francia, en España. Aproximadamente por esto existe alguna estructura especial para lograr este modelo burocrático. Primera parte de esa estructura es que la persona que quiere llegar en una magistratura burocrática a ser juez debe pasar unos duros exámenes, unas duras oposiciones, en los cuales no solamente tendrá que demostrar su conocimiento, sino también demostrar su capacidad, en algunos casos, de resolución de conflictos cortos, dependiendo de la metodología que se utiliza en cada país. Si logra pasar este primer filtro, y ojo, estos concursos no se abren siempre, se abren cada cierto tiempo, será o llegará a ser parte de una escuela judicial o de una escuela de la magistratura o una escuela de magistrados, una especie de escuela de formación que no solamente sirve para prepararlo a la posible vida judicial posterior, sino que adicional sirve también como un elemento socializador. Es un elemento socializador donde todos los que pasaron esos terribles exámenes ahora van a tener que convivir y congeniar juntos. Y desde luego, pues, una magistratura burocrática tiene esta estructura y va a entrar a una estructura piramidal. Una vez que hemos visto estos detalles, solo tener en cuenta que el problema del magistrado es que va a ser un poco bicéfalo. Va a estar por un lado con una visión más de tipo, o a un lado una visión más de funcionario y en otro más de autoridad. Justamente para tratar de evitar que el juez se sienta tanto funcionario y se sienta más autoridad, existieron sobre todo en los 90s y 2000s una serie de olas de reformas judiciales en América Latina, que trajeron cosas positivas, pero también los retos que vamos a comentar. ¿Cuáles son entonces esos retos comunes que tenemos a nivel latinoamericano, pese a que existen muchísimos? Como por ejemplo retos en países concretos relacionados con transiciones, países que estuvieron en regímenes más fuertes políticamente, ahora en regímenes más de corte democrático, o países donde los jueces se enfrentan a la democracia, a la delincuencia organizada. Pero más allá de que estos merecen mucha importancia, también la libertad de los jueces a hablar, nos queremos concentrar en 4 concretos con relación ¿a qué? A esa relación entre el juez y el Estado. El primero de ellos son los consejos de la magistratura, especialmente los problemas relacionados con su formación. Ahora, también otra parte con relación a la formación académica de los jueces, relacionado con nuestro sistema educativo. Además, la selección y promoción de los jueces relacionado con ciertas coyunturas. Y finalmente, la responsabilidad de estos. El primer problema con los consejos de la magistratura. Estos organismos se crearon ¿para qué? Para combatir la sobrecarga laboral de los máximos órganos de justicia a nivel latinoamericano. Porque en los máximos órganos de justicia, en general, a nivel latinoamericano, era en la máxima corte, además ejercía administración de tipo judicial. Esta no es la tendencia en Europa. En Europa, más bien, la idea era combatir a una figura que es el llamado ministro de Justicia.
Pero sea que hayamos llegado de un modo en Europa o en Latinoamérica, llegamos a este mismo punto, consejos de magistratura o consejos judiciales, como ustedes le quieran llamar. Pero estos consejos, estos órganos de gobierno del servicio de justicia, deben tener, según las menciones de Relatoría de Naciones Unidas, un predominio de jueces y magistrados. Pero ojo, el hecho de que sea un predominio, no estamos hablando de un autogobierno, es decir, no solamente tienen que existir jueces dentro de este consejo. También es necesario que en este órgano colegiado intervengan órganos de tipo plural, pero siempre es desaconsejable que el gobierno tenga representantes. Porque siempre existirá el riesgo, como dice Leandro Despont, que el gobierno ejerza influencia a través de ellos. Una fórmula de hacer de resumen, ha dicho García Sayán, que lo ideal en los consejos de la magistratura es una composición mixta. Que evite corporativismo, autoprotección y favoritismo. Es decir, que tenga jueces, profesores universitarios, representantes de los colegios de profesionales, etcétera, etcétera. Una formación plural de todos los gremios involucrados en la prestación del servicio de justicia puede ser, a priori, la mejor manera de manejar estos órganos. Pero ojo, como el órgano maneja la prestación del servicio, siempre ha sido objeto constante de atentados o de intenciones de ser controlado. Y dos ejemplos de esto pueden ser tanto el caso Rizzo, de Argentina, en el que por medio de una ley y un decreto del Ejecutivo se pretendió que durante las PASO, las elecciones primarias de Argentina en el año 2015, se elijan también los magistrados, los miembros del Consejo de la Magistratura Argentina, lo cual fue declarado, me parece que inconstitucional, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue un intento de lograr que, por medio del rédito político y de la popularidad política, llenar el órgano jurisdiccional, el órgano consejo. Y en el Ecuador, en el año 2011, tuvimos una cosa que fue tristemente llamada la metida de mano en la justicia, donde el presidente de la época, con esta frase, decidió presentar una reforma constitucional para cambiar la estructura del consejo, pero esta reforma es una reforma bastante contraria a lo que recomienda Naciones Unidas. El segundo problema está relacionado con formación judicial. El segundo reto es que las escuelas judiciales han servido no solamente como un elemento socializador, sino para la suplencia de lagunas previas. Creo que no es duda para nadie que los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria en Latinoamérica no son los mejores. Y es por esto que es necesario tener en cuenta que mientras pasó un efecto importante a nivel democratizador de la educación, que fue la masificación universitaria, la expansión de la educación superior, en varios de nuestros países apenas había universidad en una o dos ciudades importantes y el resto de la nación quedaba alejado de la educación universitaria. Esto con el tiempo fue cambiando. Desde luego, hubo una masificación de la educación superior que implicó también que la educación universitaria no sea de élites, sino que tenga mayor expansión étnica y de género, más mujeres y más de otras etnias en la educación de las universidades. Esto logró desde luego una democratización de la profesión. Ya no solamente a la profesión jurídica acceden las clases altas, pero el problema de esta masificación es que fue en desmedro, según algunos autores, ahí menciono a Pérez Perdomo, a Bergoglio, fueron en detrimento de la calidad. Y fíjense lo que ha dicho Naciones Unidas con relación a este tema. Ha hecho un informe, me parece que en el 2014, sobre Centroamérica. Y en ese informe habla sobre la baja calidad de las facultades de Derecho y la baja calidad en la formación. Y por ende ha dicho, recomienda que en la selección de jueces también participan las universidades, que en la capacitación de jueces también participen las universidades para que se mejoren unos y otros a la vez. Desde luego, ¿esto va en desmedro de qué? De la calidad del servicio que vamos a recibir. Un tercer tema polémico como el que más, es el tema de la selección de jueces. Y la selección de jueces, pues lamentablemente en nuestra región ha existido la tendencia constante en el servicio público que prime la tendencia por la ideología, por la afiliación partidaria o por el intercambio de favores políticos. Hay un famoso autor
Joan Prats y Català, que estudiando la burocracia latinoamericana, considera que la burocracia latinoamericana todavía no ha llegado a los estándares weberianos, sino que todavía se encuentra pues, en una protoburocracia, en una burocracia de tipo carismático o prestacional, etc. El problema en general, por lo tanto, es, en ese contexto, la elevada politización en los procesos de selección. Intervención constante de la política en los procesos de selección que le quita el carácter que busca el juez latinoamericano, que es el juez con mayor conocimiento, según nuestra magistratura, de corte burocrático. Y otro ejemplo centroamericano. En Centroamérica, el informe de Naciones Unidas ha mencionado que Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá han tenido problemas con implementar concursos, o pese a que implementen concursos, los jueces siguen prorrogados eternamente, o existen favores de tipo político. Cosa que también ha sucedido de uno u otro modo en Sudamérica, y solamente como dos ejemplos de lo complicado del tema, pues justamente en Argentina, en el año 2015, fueron elegidos unos jueces de la Corte Suprema por medio de decreto del Ejecutivo, a propósito de que el Senado no estaba reunido o estaba en vacancia, pero era un método, por más que se eligieron jueces probos con nivel, fue un método que, sin duda, fue un método que no se había utilizado por lo menos en unos 90 años en la nación austral. Y en Venezuela, pues, ustedes recordarán la famosa tragicomedia entre el Supremo Tribunal de Justicia y la Asamblea Opositora, en la que la Asamblea anterior a la oposición se extendió en sus funciones durante algún tiempo para lograr rearmar el Supremo Tribunal de Justicia, y esa nueva conformación del Supremo Tribunal de Justicia tuvo choques constantes. Es decir, esa fórmula extraordinaria de extender en funciones a la Asamblea previa a la oposición conformó de manera irregular, por lo menos, a un Supremo Tribunal. Y ejemplos podrán haber muchos, pero me quiero quedar con un último problema. El problema de la disciplina judicial con relación a la responsabilidad. Se ha discutido mucho a nivel latinoamericano de que los métodos para disciplinar a los jueces deben tener estándares claros, que no sean, o que no den espacios o que den espacios mínimos a la arbitrariedad. Y por lo tanto deben existir motivos claros para la separación, un órgano independiente que lo haga y decisiones disciplinarias revisadas por un tribunal superior. Y esto se encuentra también en los principios de Naciones Unidas para independencia de jueces. No es nada nuevo, pero el problema latinoamericano es que la disciplina ha sido utilizada no solamente para afectar a los jueces, sino para afectarlos en la forma en la que toman sus decisiones. Lo que ha dicho Naciones Unidas, por ejemplo, es que sancionar a los jueces por el criterio de sus sentencias afecta a su libertad decisional, a la facultad discrecional para decidir en asuntos de su competencia. Entonces, existe una postura en la que ninguna cuestión relacionada netamente con la jurisdicción debe ser disciplinable, debe ser objeto de este método de responsabilidad. No obstante, según autores europeos que han estudiado mucho el tema, como por ejemplo en este magistrado italiano Mario Fantacchiotti, también ha mencionado que la incensurabilidad de las decisiones judiciales no puede ser absoluta. Por lo tanto, es admisible, según esta visión, la disciplina contra decisiones manifiestamente arbitrarias, manifiestamente absurdas. Y entre estas dos posturas, los países latinoamericanos han tratado de buscar el equilibrio, sea conformando órganos jurisdiccionales con competencia disciplinaria, como por ejemplo en Colombia, sea con cláusulas como error inexcusable, como en Ecuador, como en Costa Rica, sea con conformaciones de tribunales varios de disciplina, como en la Argentina, etcétera, etcétera. Pero el problema en esas conformaciones es justamente la búsqueda del equilibrio. Porque, para concluir, estos 4 problemas que hemos comentado de manera muy breve reflejan lógicamente cómo, pese a que uno puede establecer un excelente marco, un excelente diseño, siempre habrá alguna manera de trampearlo. Y por ello es necesario, para lograr evitar la constante intromisión del Ejecutivo y de otros órganos a nivel internacional en estos temas,
tener en cuenta dos aspectos fundamentales que han mencionado algunos autores. Dos autores, Negreto y Ungar, que hicieron un estudio hace muchísimos años, pero un estudio buenísimo sobre la independencia judicial en Argentina y Venezuela. Llegaron a la conclusión de que la independencia judicial necesita de voluntad política. Y las fuerzas políticas deben entender que no son eternas y que, por tanto, al no ser eternas, deben lograr tener o preservar un poder judicial independiente. Porque ese poder judicial va a ser el mejor árbitro cuando ellos ya no sean mayoría o cuando ellos ya no estén en el poder. Y lograr esto es bastante complejo para nuestras clases políticas, pero es necesario no solamente para ellos, sino también para nuestra ciudadanía. Y quiero cerrar justamente con esta frase de Mónica Pinto, que fue relatora especial de Naciones Unidas en el 2016, que habla de la necesidad de crear una cultura jurídica de respeto a la independencia. Una cultura jurídica que incluye educación formal en respeto a la independencia judicial, no solamente como un concepto abstracto, sino como una percepción que tiene vida en la práctica diaria, y adicionalmente en una educación informal. Esta educación informal va dirigido no solamente a los juristas, sino también dirigido a ciudadanos en general. Esta educación informal requiere, por tanto, señales políticas de gobierno del más alto nivel en respeto a la independencia judicial. Tristemente vemos en televisión como declaraciones poco afortunadas de políticos españoles están yéndose en contra de una sentencia dictada que podrá ser justa o injusta. Eso deberán resolver las autoridades jurisdiccionales, pero han tenido pues una expresión bastante dura y muchos han considerado un atentado contra la independencia de los jueces como reacción a esta sentencia. Y estos son solo casos como ejemplos. La única manera en que nosotros podremos lograr tener sistemas de justicia confiables, con altos índices de independencia y, desde luego, combatir la corrupción es con una cultura jurídica de respeto. Si consideramos, como dice la relatoría última de Naciones Unidas, que cada vez que hay una nueva transformación jurídica, tenemos que reestructurar toda la justicia, pues tendremos serios problemas porque no sabremos quién guarda a quién. Esto es básicamente lo que les quería comentar a ustedes. Espero haya sido esta conversación amena y que les genere conciencia con respecto a este tema trascendental. Quiero agradecer muchísimo a los organizadores y a la audiencia por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Milton, por esta exposición tan didáctica, tan concreta. Me voy a tomar yo la arbitrariedad porque soy moderador para comenzar formulando una pregunta bastante práctica e ir aterrizando quizás el discurso, ¿no? Hace un momento mencionaste que la imparcialidad es un concepto complejo, ¿no? Especialmente en el tema de las recusaciones, pero dijiste que el criterio era la objetividad. Si uno puede mantenerse objetivo a pesar de no ser totalmente imparcial, debe ser capaz de seguir juzgando. Mi pregunta, ¿no sigue siendo esto algo subjetivo? Y a nivel de altas cortes, ¿qué pasa con los jueces que previamente han sido académicos y han escrito mucho sobre determinados temas? Es decir, al final con esto de la objetividad, ¿no estás dando vueltas en círculos? Muy buena pregunta, la agradezco muchísimo a Andrés por esta primera pregunta. Desde luego que la objetividad es algo indeterminado. Es un problema, es una desiderata, es a lo que queremos llegar. Hay un detalle, ningún ser humano es 100% objetivo, si no fuéramos máquinas. Entonces, por ese lado tenemos un problema. Segundo, por eso es que existen las dos aproximaciones. La objetiva, la subjetiva, que es que yo haya exteriorizado mi pensamiento antes y por lo tanto creo un inconveniente. Ya hablaremos de los jueces excatedráticos acá. Y por otro lado, la aproximación objetiva, es decir, que no genere dudas razonables en la visión de un tercero de que yo puedo estar parcializado o no. Esto tendrá que verse mucho en la casuística, pero una cosa es que sí es cierta, es que la mujer del César no basta con que sea honesta. Debe parecerlo.
y es al parecerlo, a la apariencia de imparcialidad, a la que nos podemos remitir. Si bien jamás podremos saber, porque jamás nos podremos meter en la cabeza de un juez, para poder saber exactamente cómo piensa, y saber si desde ya, al principio del proceso, ya la tostada está hacia un lado o hacia el otro. Lo que sí es cierto es que la apariencia de imparcialidad es lo que puede generar confianza, no solamente en los justiciables en el momento, sino en los que son alrededor. Con relación al tema concreto de los profesores, de los ex catedráticos que son jueces después, hay dos cosas que tienen que jugar. Primero, la imparcialidad y luego la competencia. La competencia no en el sentido de competencia judicial, sino en el conjunto de habilidades o aptitudes que requieren para juzgar. Yo, si tengo un juzgado que se especializa en un fuero y que se especializa en una materia, será deseable, de hecho casi exigible, que yo tenga especialistas en ello. Y esos especialistas seguramente han escrito sobre varios temas. Entonces, yo creo que aquí habrá que medir muchísimo el contenido de lo que se escribió. Porque si el contenido de lo que se escribió se refiere a una cuestión genérica con respecto a un asunto, pues desde luego pues estamos ante la posición de un académico que seguramente puede ser refrendado no ante una resolución jurisdiccional, pero no está relacionado con odio o amor a una parte. El problema gigante, y es un problema para el cual no tengo respuesta, pero el problema gigante es con las cortes de cierres que tienen que hacer pronunciamientos efecto ergo. Y esto es un tema del que se ha escrito bastante. De hecho, incluso me parece que hay un texto buenísimo que le escribe una profesora española, Lorena Bachmayer. Lorena escribe sobre esto y presenta algunas pinceladas para construir mayor discusión con respecto a puntos trascendentales a nivel de jueces constitucionales. Pero es un tema, de hecho, para muchísima discusión. Muchas gracias, Milton. Nada más añadiría algo sobre este tema y no te voy a pedir que te pronuncies porque sé que no se puede. En Ecuador tuvimos el caso del matrimonio igualitario que fue decidido por la Corte Constitucional y había un juez que anteriormente había sido catedrático y además activista en favor del matrimonio igualitario. Entonces, yo solo diría sobre este tema que me parece un poco naif pretender recusar a alguien por el motivo que sea, por el hecho de haber escrito previamente sobre algún tema, porque al final son esas posiciones públicas que eventualmente lo llevan a acceder al cargo. Entonces, es un mal quizás que debemos asumir, porque lo otro es que lleguen a la Corte Constitucional o a las altas cortes de cierre personas que nunca han escrito nada y de las que no sabemos nada sobre su criterio jurídico. Entonces creo que es un mal que podemos asumir. Y esto lo digo porque al final la interpretación de los preceptos de la Constitución son sumamente vagos, ¿no? El otro día conversaba con un amigo y con la misma Constitución estadounidense se pudo establecer la segregación como la prohibición de segregar o la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo como lo opuesto, con lo cual al final es un debate un poco vacío. Ahora voy con otra pregunta interesante que nos hace Javier Torres. Nos dice, bueno, ¿y en Ecuador qué hacemos? ¿Eliminamos el Consejo de la Judicatura? ¿Hacemos una nueva constitución para eliminar el Consejo de la Judicatura y le damos esa competencia a una sala especializada de la Corte Nacional o qué? Bueno, yo quiero en primer lugar saludar a Javier Torres que está haciendo esa pregunta, que me parece una pregunta interesante y les voy a contar una experiencia un poco personal. Yo creo que es importante lograr que en esta estructura, o sea, de hecho la estructura de los consejos judiciales es una estructura que puede ser razonable en ciertos puntos. El problema será su formación. Y yo creo, y esto lo he sostenido en varias partes, y no me han granjeado muchos amigos, de hecho, que las estructuras judiciales o la estructura del Consejo de la Judicatura ecuatoriano debe tener participación de los jueces de carrera. Entre esa pluralidad debe tener participación de los jueces de carrera, que es lo que le da un poco de solvencia y de fuerza para, lógicamente, pues, proteger a esta estructura. De hecho, con eso se resuelven un montón de temas. Uno de los temas que también se han discutido es con relación a la legitimidad de los consejos para juzgar a jueces en materia, o para disciplinar a jueces en materias más relacionadas con el ejercicio de sus cargos. ¿Y quién es mejor que jueces de carreras? En el ejemplo ecuatoriano es que el Consejo de la Judicatura actual pues tiene
a una jueza, a una ex jueza de Corte Constitucional a la cabeza, y de ahí juristas respetados, pero no jueces en activo. Y yo creo que una manera para poder hacer una mejor simbiosis sería la participación de jueces en la carrera en la conformación. No creo que la desaparición del Consejo sea la mejor idea. Los ejemplos internacionales nos están demostrando que la experiencia de los consejos es bastante buena. En el Ecuador yo creo que se tienen que hacer ajustes necesarísimos, pero no creo que sea la idea desaparecerlo. Hacer que intervengan además universidades, delegados universitarios, delegados de los colegios de profesionales, lograr con eso una pluralidad que va a detener la toma de decisiones, sí, pero la toma de decisiones puede ser lenta o rápida, pero mientras más participada es mejor y redunda mejor en el servicio. Sí, Milton, excelente respuesta. Yo añadiría quizás que sería interesante cambiar la forma en la que se compone el Consejo de la Judicatura y agregar una cuota, digamos, de los colegios de abogados del país. Me parece importante que los abogados también tengan participación en el proceso sancionatorio. Evidentemente tendrían que ser abogados que ya renuncien al ejercicio profesional mientras que ejercen el encargo, pero evidentemente tiene que haber también jueces en excedencia, en este caso, que conformen el Consejo de la Judicatura. Y lo otro es una pregunta que nos hace Cristian Andrade, muy interesante. Nos dice, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que para imponer una sanción por error inexcusable se requiere una declaratoria de el órgano jurisdiccional superior sobre la actuación del inferior, pero vemos que eso no se cumple en la práctica. ¿Qué se puede hacer y por qué se produce? Y de paso aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Camilo Quintero que nos está escuchando. Saludos a Colombia. Bueno, pues saludo en primer lugar también a Camilo, saludo a Cristian, que lo conozco también, a Cristian Andrade, que justo defendió una tesis de maestría a propósito de este tema hace relativamente poco tiempo, un saludo muy grande. A ver, hay un detalle importante, y justamente la consulta popular del año 2011 reformó el Código Orgánico de la Función Judicial, en el que le agregó una redacción muy escabrosa a un artículo en el que más o menos dice, necesito la declaratoria judicial previa para poder disciplinar a un juez por un tema de sus decisiones, salvo la causal de error inexcusable. Con esa redacción, que es bastante poco feliz, el Consejo ha tomado una de sus interpretaciones, que es la interpretación más torpe. Lamentablemente es así, que es de hacer de jueces y acudir directamente a la sanción. Por lo tanto, ha generado en el ordenamiento, o he dicho en nuestro sistema, que una sentencia sea totalmente válida y cosa juzgada, pero que a su vez le haya generado una sanción de destitución al juez que le emitió. Pues el sistema lo podría ver como una estructura un poco confusa. Ahora, yo considero que hay un dato importante y yo creo que esto va a poderse dilucidar, esperemos que en poco tiempo. No es misterio, la Corte Constitucional está justamente estudiando el caso y hubo una audiencia en los últimos meses del año anterior con relación a los alcances del error inexcusable como causal disciplinaria. Y vamos a ver pues qué saca la Corte en ese sentido, estamos muy expectantes al respecto. Lo que sí yo creo que hay que tener en cuenta y hay que poder analizar algo que decía una autora española que se llama María Luz Martínez Alarcón, es decir, el qué, el cómo y el cuándo. En el ejercicio jurisdiccional existen, por ejemplo, el cuándo, es decir, nos referimos al cuánto tiempo me demoro para resolver. Y esto podrá ser disciplinable, según la visión de esta autora, sin necesidad de una declaración judicial previa. El cómo, por ejemplo, el uso de frases, palabras, gestos al momento de la interacción jurisdiccional, que según autores españoles, por ejemplo, otros autores más que se me escapan en este momento, también puede ser disciplinable. El problema es el qué. El qué, ¿a qué nos referimos? Concretamente al uso de las herramientas hermenéuticas para resolver. Y en ese qué es importantísimo una visión jurisdiccional previa. Pensemos en el caso colombiano, en el cual es justamente un fuero disciplinario quien impone estas sanciones. En este punto, y aún así lo hace de manera narrow, de manera acotada. En Costa Rica pasa lo mismo, la Corte Suprema de Justicia impone estas sanciones, pero el Relatoría de Naciones Unidas ya le ha dicho que
no puede excederse usándolas. Tiene que ser de manera muy tinosa. Aquí viene algo de prudencia. Y esa prudencia también está conectada con la estructura de los consejos judiciales. Muchas gracias. Muy bien, Milton. Tenemos otra pregunta muy interesante. Eh, Esta no sé si la puedas responder muy brevemente porque la verdad es que es bastante puntual y es si la Corte Constitucional actualmente ha recibido o está conociendo por algún medio, evidentemente, no directamente, acciones de habeas corpus en el contexto de la pandemia. No, definitivamente, porque no es competencia de la Corte directamente, lógicamente podría ser dentro de su competencia de selección y de revisión, que le lleguen las sentencias para poder revisar. Pero sí hay un dato importante, que es que justamente hace 2 semanas, me parece, se dictó el auto de seguimiento del dictamen 120-EE20, en el cual la Corte Constitucional está monitoreando lo relacionado al estado de excepción y, entre otras cosas, se ha referido a las garantías jurisdiccionales, a propósito de una resolución y declaraciones de miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, la Corte se está moviendo con respecto a este punto, pero concretamente con relación al acceso al derecho a la tutela judicial efectiva, que solamente para aclarar a los que nos escuchan de otros lados, en el Ecuador estamos justamente por este tema del coronavirus, estamos viviendo una pandemia y por ende un estado de excepción, en el que se han suspendido varios derechos, pero desde luego la tutela judicial efectiva no se encuentra entre ellos. Así es, no se puede suspender y no debe suspenderse tampoco de facto. Nos pregunta Ángel algo muy interesante, nos dice, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la independencia judicial y la presión en redes sociales? Y yo le añadiría, ese es el problema. ¿Cómo reaccionamos al problema? De forma procesal y de forma extraprocesal. Un detalle importantísimo. A ver, yo quiero empezar con unas palabras de una querida profesora ecuatoriana, que es doctora de la Universidad de Sevilla, Vanessa Aguirre. Y la doctora Aguirre hace una especie de metáfora que a mí me agrada bastante. Ella dice que en altos cargos, sobre todo en cargos de tipo jurisdiccional, la gente o los grandes autoridades tienen que ser como la pared que se encuentra en un barrio peligroso. ¿Cómo es la pared en un barrio peligroso? La pared en un barrio peligroso es rayada, grafiteada, pero la pared no dice nada. Y yo creo que esta metáfora sirve un poco para primero pensar en un tema de tipo actitudinal. Los jueces tienen que ser prudentes. Tienen que ser muy prudentes con lo que dicen, tienen que ser muy prudentes con lo que leen de las redes sociales. De hecho, es mejor el juez que sobre asuntos que está conociendo, o sea, mejor dicho, es necesario que el juez que sobre asuntos que está conociendo no diga nada, y que es preferible que sobre asuntos que ya conoció diga poco, porque lo que ya tuvo que decir lo dijo en su sentencia. A lo sumo, por ejemplo, me parece que el juez Ojeda de la Corte Nacional de Justicia lo que hace es escribir un artículo diciendo sus votos salvados y explicando algunos términos, pero sin apasionamientos. Es bastante complejo para la independencia judicial justamente pues tener a un juez constante en redes diciendo lo que opina, porque el juez tiene que mantener ese halo de prudencia. Ahora, la presión que los jueces pueden recibir de redes sociales es un problema que se ataca de muchas maneras. Procesalmente, desde luego, pues podemos tener en cuenta la idea de posibilidades con relaciones a excusas o recusaciones que podría jugar en su momento. Se ha discutido mucho de que existan mecanismos directos de protección, no mecanismos indirectos generales, sino mecanismos concretos de protección de independencia. En España existe, por ejemplo, el famoso amparo de independencia, pero los jueces se quejan de que no sirve para mayor cosa. Desde luego, en cuestiones concretas tal vez haya mucho que trabajar, pero ya en cuestiones de manera general, como hemos comentado, crear una cultura de respeto a la independencia judicial puede ser importante para lograr la disminución de la presión mediática por redes sociales. Y adicionalmente, pues, que los foros, el foro de juristas, que tiene mucha responsabilidad en esto, debe tratar de evitar dar espacios a criterios de tipo reaccionario, sino dar espacios a criterios objetivos. La misma recomendación para los medios de comunicación. Muy bien. Sí, a la persona que hizo esa pregunta, la verdad es que es bastante complicada de resolver en la práctica, pero ahí tenemos algunas luces
del doctor Velázquez. Otra pregunta, y a ver si podemos ir concretando un poco más las respuestas, porque hay Perdón, algunas perdón. todavía. Ya, por favor. ¿Periodos fijos o periodos vitalicios en América Latina? Uy, Dios. Yo creo que lo deseable es periodos largos, no vitalicios, no vitalicios, no fijos cortos. Si van a ser fijos, que sean muy largos, de 15 años, de 20, pero no periodos de 9 renovables cada 3. Y también pueden haber muchos problemas con los periodos vitalicios, porque ¿Cómo justamente nuestro cuáles? sistema de responsabilidad requiere más refuerzo. Muy bien, entonces periodos largos pero fijos. Luego también nos preguntaban sobre el caso de la Corte Constitucional. La persona que nos pregunta nos dice, el Consejo de Participación Ciudadana no designa a la Corte Constitucional, pero organiza el concurso. Los que la designan son una comisión especializada, una comisión ad hoc, pero en fin, son designados por una comisión en el marco de el sistema político, al fin y al cabo. ¿Cuáles son las garantías estatutarias del juez constitucional para asegurar su independencia y su imparcialidad? Muy brevemente. Bueno, en temas de selección hay que tener en cuenta, pues, justamente muchas cuestiones relacionadas con herramientas que ya ha mencionado la Convención Interamericana contra la Corrupción, la transparencia en la selección. Primero, lógicamente, un principio de igualdad, que todos sean tratados iguales dentro de la selección. Segundo, pues, concurrencia, que se permita a la mayor grupo de personas asistir o ser parte del proceso. Y tercero, métodos exageradísimos de transparencia. Justamente hubo una disertación que dio Luis Pázara de Perú, la dio aquí en Ecuador hace 2 años, con relación a cómo lograron por medio de presión a través de activistas jurídicos, cómo lograr obtener mayor transparencia para la selección de ciertos jueces en la Argentina, allá por finales de los 90. Y esos son ejemplos de cómo es necesaria esa información para que la ciudadanía pueda tener esta interacción constante. Eso desde el contexto de la selección. El asunto de la competencia, pues desde luego, el asunto que deberá tenerse en cuenta con respecto a las regulaciones de cada país. Y sí hay que tener en cuenta muchísimo los contextos en los cuales se reestructuran cortes, etc. Hay un informe de relatoría de hace 2 años de Diego García Sayán, quien menciona lo importante que puede ser una reestructuración de los sistemas judiciales después de épocas poco democráticas, pero dice 2, ya vas a estructurar, muy bien, pero respetando el sistema de reglas que tú tienes para hacer eso. Yo creo que esos 2 son criterios trascendentales para análisis de esa naturaleza. Añadiría quizás esta respuesta que nos ha dado Milton, tal vez desde el punto de vista más concreto, si uno revisa la Constitución y revisa también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, vamos a ver que la Corte Constitucional está prácticamente blindada frente a cualquier ataque a nivel de independencia. ¿Por qué? Porque la destitución de un miembro solo puede ser decidida por el propio Pleno. Además, no pueden, hay una sentencia de la Corte Constitucional que así lo dice, los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser juzgados por prevaricato, por lo que decían en sus sentencias, y además de eso, tampoco son sujetos de juicio político, con lo cual, si un juez en la Corte Constitucional quiere ser independiente, yo considero que tiene las garantías para hacerlo. Luego nos dice Milton, una alternativa quizá para mejorar el papel de los jueces podría pasar por la intervención de la ciudadanía en la función judicial, al estilo de los jueces escabinos en Alemania. Si nos puedes explicar un poco a qué se refiere y cómo ves esto. La verdad es que yo he leído muy poco sobre esa clase especial de jurisdicción en Alemania. Lo que sí les puedo decir es que la estructura de Alemania hace mucho tiempo logró métodos más cercanos de independencia con relación a la socialización del gremio relacionado con un examen que tienen que realizar un montón de miembros jurisdiccionales y de fiscales y de otras carreras jurídicas antes de ingresar. Sobre este tema no tengo mayor conocimiento que decir, aparte de que he escuchado un poco este asunto. Lo que sí es necesario
es que se active otro tipo de responsabilidad que en nuestro país está bastante vendido a menos. En el Ecuador, en otras partes de Latinoamérica existen posturas mixtas. Con relación a la responsabilidad científica del juez, hay un autor, Alfonso Santiago, un autor argentino, tiene un excelente texto recopilatorio donde está este tema. Y es que justamente parte de la legitimidad de ejercicio de los jueces pues viene por la crítica que pueda recibir, no una crítica de micrófono, no una crítica de tweet y hashtags, sino una crítica profunda con respecto a sus criterios jurisdiccionales. Y esto no solamente tiene que ser para los jueces de alto nivel, tiene que ser para jueces de medio nivel e incluso de bajo nivel, jerárquico jurisdiccional, claro está. Y por eso, lamentablemente, si nuestros foros de abogados nos interesan en comentar la jurisprudencia, pues no podremos aplicar una fórmula de intervención ciudadana y científica que es bastante buena y logra o es un incentivo importante para la mejora en la calidad. Bueno, yo creo que con ese mensaje deberíamos despedirnos, ¿no? Me pareció muy importante lo que decía Milton sobre la formación de una cultura jurídica en América Latina, pero especialmente en Ecuador, que todavía es muy incipiente. Es decir, para que mejore el sistema judicial, también tenemos que mejorar los abogados y también tenemos que mejorar, bueno, al final del día todos los operadores jurídicos, pero también los ciudadanos, es decir, los clientes que acuden a los abogados. Es una cuestión de todo sistema que, como bien decía Milton, no se cambia reformando simplemente el error inexcusable, no se cambia simplemente modificando la forma en la que se designan los jueces, es una cuestión también cultural que supera el derecho en todo caso. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el derecho al final necesita una cuestión que es totalmente extranormativa y es puramente social para ser funcional aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, simplemente agradecerte de nuevo, Milton, enviarte un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros. Bueno, yo quiero solamente despedirme agradeciendo desde luego pues a Andrés por esta iniciativa que está teniendo bastante éxito en redes, agradecer también bueno, pues a la estructura de cátedra que por esta invitación, agradecer a los panelistas, hay muchísimo para discutir, por allí veo a alguien que dice no, deben ser vitalicios, ¿y qué hago con tal país en concreto? Hay muchísimo para discutir, alguien me ha pedido el correo electrónico, tienen mi cuenta de Twitter que es @VelázquezDíazM. Si ustedes pasan un mensaje allí y nos comunicamos, porque es un tema que en serio, aparte de apasionante, es un tema que tarde o temprano va a llegar a nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos. Genial. Entonces solo les extiendo la invitación para el día jueves que nos va a acompañar la profesora Verónica Hernández, también experta en Derecho Constitucional, y nos va a hablar sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más que decir, me despido, que tengan una muy buena tarde. Chao, chao. Chao, chao.